¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Hoy Alejandro Figueredo no está, pero nos ha dejado encomendada la tarea de armar la previa a lo que será el debut del equipo rosa y negro en el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA este próximo sábado 14 de junio en el estadio de Miami, el Hard Rock Stadium, frente al equipo egipcio de Al Ahly, el campeón de la Champions League del continente africano. Campeón de la temporada 23-24, no de la vigente temporada. Con lo cual, con Figueredo de vacaciones, entendimos que, bueno, había que darle al debut en el Mundial de Clubes un poco para la gente que estará siguiendo esa circunstancia y el andar del equipo después de 2 semanas sin actividad, ver un poco cómo llega el Inter. Y esa es un poco la circunstancia o la situación que queremos plantear aquí. En un ratito estaremos conectando con Juan Ballesteros en este episodio especial de ¿Qué pasa Inter Miami?, para el cual le pedimos lo que Figueredo pide siempre, que nos envíen su comentario, que se suscriban, que apoyen a nuestro canal Red de Fútbol. Estamos, como siempre, con la producción de Santiago González en KRH Media y con todo el apoyo de ustedes en esta temporada nueva de ¿Qué pasa Inter Miami? Pero el Inter llega a este partido con mucha ilusión. Mucha gente dice llega con mucha preocupación. Veremos el real nivel frente a un equipo que logró ser campeón de su confederación en la temporada 2023-2024 y semifinalista de su confederación en la temporada 24-25. Es básicamente el rey de copas del fútbol africano. Más adelante hablaremos un poquito de sus características, pero a la vista de lo que han sido estas 2 semanas del Inter, después de aquella victoria frente a Columbus Crew, después de lo que había sido también la victoria frente al Montreal, después del empate frente a Filadelfia, o sea, de esos 7 puntos de 9 posibles, levantando un poco el ánimo tras la derrota frente a Orlando City, es allí donde vemos ¿cómo llega el equipo? Porque había sufrido lesiones en las últimas semanas, había sufrido inconvenientes, el equipo se tuvo que reajustar, se tuvo que rearmar. Recordarán el último episodio que hicimos con Alejandro y con Juan, donde hablábamos un poco de la defensa, que había mostrado ese carácter inédito, de un equipo que era muy dependiente de lo que hacían en ataque Messi, Suárez y Allende. Telasco Segovia, que juega con la selección venezolana, entonces también es un futbolista que hay que incorporar. Pero entendimos que estas 2 semanas le iban a venir bien para recuperar jugadores, para preparar el partido del debut. Al Ahly, que jugó un partido frente a Pachuca y lo empató, después lo perdió por penales justamente en el estadio del Inter Miami, en la preparación también de los 2 equipos de cara a este Mundial de Clubes. Y el Inter también tenía que prepararse, pero no optó por el rodaje con partidos. Al Pachuca le venía bien, sí, porque hacía rato que no tenía actividad después de su participación en el torneo mexicano, ganado por el Toluca. Y dentro de esta circunstancia, lo mejor que podía tener Miami eran días para preparar el partido y para poder recuperar a los lesionados. Por ello, hacemos el primer contacto de este episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Con Juan Ballesteros, para que Juan nos cuente un poco las novedades, qué ha pasado con la enfermería, qué ha pasado con la preparación, cómo está el equipo, cómo está físicamente Inter Miami de cara a este debut. Así que, bienvenido, Juan, adelante. Hola Vizca, un abrazo enorme para vos. Lo extrañamos, por supuesto, al querido Ale, que se reincorporará la próxima semana. Y bueno, bien decías, el panorama, el cuadro de situación de un equipo que llega con varias bajas o con varias preocupaciones. Veremos quién termina siendo baja en un contexto que, si bien tiene complicaciones, puede ser positivo a la hora de las recuperaciones. Nos vamos a centrar tal vez en la preocupación máxima, que es la presencia de Jordi Alba, por su categoría, por su calidad, por lo que le da al equipo, incluso en su conexión con Messi, más que lo que pueda aportar en defensa.
que sufrió una lesión muscular, Alba. Entonces se sabe que ese tipo de afecciones requieren una recuperación que no puede ser medida en días exactos porque hay que ver cómo se va dando justamente ese proceso. Y la gran noticia del arranque de la semana, pensando en el partido, en el arranque del Mundial de Clubes, es que Alba se está entrenando. El jugador catalán se está entrenando, es cierto, con todavía algo diferenciado, pero se lo vio trabajar con pelota en el último entrenamiento, no con todo el grupo, pero sí con posibilidades, entrenamiento de alguna forma, la posibilidad de meterse en el equipo, por lo cual a esta altura no descartaría la presencia del catalán. En realidad pondría alguna ficha en que tiene posibilidades ciertas de tener participación desde el arranque. Otro hombre valioso es Yannick Bright, en la misma situación que Alba, con lo justo todavía prendemos velas, pero hay posibilidades de que el mediocampista tenga presencia en el equipo. En la defensa igual, todavía no hay definiciones, todavía no hay certezas, pero todos los que estaban tocados apresuran sus trabajos de recuperación para llegar al partido. Porque es cierto, quien más, quien menos, tenían dificultades, pero es muy positiva la situación que prevé Javier Mascherano. Quedan algunas horas para el juego, algún tiempo de recuperación más. Veremos finalmente con qué plantel puede contar Javier Mascherano el próximo sábado. Muchas gracias, Juan. En un ratito regresaremos para que nos anticipes el equipo con el cual saldría Inter Miami al partido frente al Ahly. Un par de detalles, un par de noticias. Habrán visto ustedes que la venta de entradas se ha complicado un poquito ese tema. Requerimientos de parte de la FIFA, de la FIFA, que es el organizador del torneo, para con la gente, los asistentes, en una situación social que se está complicando en algunas metrópolis de Estados Unidos, no así todavía en el caso de Miami, pero sí, aparentemente a la gente se le van a pedir documentos para ingresar al estadio, así que aparte de los precios y aparte de todo, significa esto un pequeño inconveniente, pero ojalá que haya buen clima en el estadio, ojalá que haya una muy buena recepción, porque también es la oportunidad que va a tener mucha parte de la gente que de repente por no tener entradas de la temporada para ver al Inter Miami en la MLS o en los torneos de la CONCACAF o en la Leagues Cup, etc., se quedaba sin ver al equipo. Entonces la idea que nosotros teníamos siempre era que este equipo necesitaba un estadio más grande, pero ahora está en el público responder y también en entender ustedes los requerimientos para poder hacerlo. Si las entradas están muy caras, obviamente la economía de cada hogar es algo que es primordial ante todo esto. Pero es una muy buena oportunidad ante un partido histórico. Hablando del partido histórico, pocas piezas del Inter Miami se ausentaron de lo que fue el trabajo previo de Javier Mascherano, como ya nos estaba comentando Juan acerca del panorama de los lesionados. Se trabajó mucho en ese sentido. Pero, por ejemplo, el venezolano Telasco Segovia fue titular en el primer partido de la Vinotinto, jugó hasta el minuto 76 en lo que fue la victoria frente a Bolivia, y después, jugando en Montevideo, ingresó recién en el segundo tiempo, casi a la hora de partido, en el encuentro que marcó la derrota, que complica un poco el panorama. Tiene que seguir luchando la Vinotinto para ver si puede estar en la repesca del próximo Mundial. Pero la idea es que, y ya Juan nos va a dar el equipo, es que los dos llegan bien, tanto Messi como Segovia. Messi, a la inversa de Segovia, fue suplente en el partido, como bien saben ustedes, frente a la selección chilena, y después fue titular en el partido frente a Colombia. ¿Qué se vio de Messi? Quizá no se vio la mejor versión de Messi, quizá estamos viendo ese cruce de caminos en el propio Lionel, porque
hay muchas versiones acerca de qué es lo que puede llegar a pasar con el futuro de Messi. Primero está este Mundial de Clubes, ciertamente que es una parada, una cita que ya el club se había marcado fuertemente. Pero haciendo consultas sobre qué es lo que puede pasar con el futuro de Leo, sigue habiendo mucho silencio. Hay algunos medios digitales que ya hablaban de la posibilidad de la salida, con lo cual nada asegurado, nada desmentido, estamos hablando de incertidumbre. El Messi futbolista seguramente esté viendo que le está costando insertarse en la selección argentina desde su llegada a la MLS, porque ha sido un poco más esporádico lo que ha mostrado con Argentina. En esta eliminatoria, si bien es cierto, ha marcado 6 goles, y después de los 7 de Luis Díaz es el segundo máximo anotador de los partidos de la Conmebol, donde también Messi se ha ratificado como el jugador con mayor cantidad de presencias en la historia del torneo de las clasificatorias para las Copas del Mundo del fútbol sudamericano. Pero hemos visto ya a un Messi al cual le cuesta más marcar una diferencia. Como ya lo hablábamos en la reacción post-eliminatoria, Messi va a cumplir 38 años. Esto no es un dato menor, pero se está viendo a un futbolista que quiere seguir compitiendo y que seguramente se esté planteando cómo hacer para llegar mejor al Mundial y cómo seguir siendo competitivo. Entonces, las supuestas diferencias que puede haber con el club es algo que seguramente están pesando a la hora de que todavía no haya un anuncio sobre el futuro. Solamente se sabe de la continuidad de Jordi Alba dentro de los futbolistas importantes de este proyecto del Inter Miami. Las obras del estadio siguen avanzando, pero todavía no sabemos nada sobre su futuro. Y hemos visto a un Messi el cual tiene que salir y pasa así con un poco de desdén la cinta de capitán, o con urgencia, no sé, porque el equipo estaba perdiendo y estaba con 10 hombres. Eso es lo que queda, interpretaciones de unos y de otros, pero lo cierto es que vimos a un Messi no en su mejor versión. Y Messi tendrá que aparecer en su mejor versión en el Inter Miami de cara al partido frente al Al-Ahly. Vamos a hablar más adelante un poco de las características de este supercampeón egipcio, 45 títulos de liga, 12 títulos continentales, de cara al debut frente al Inter Miami el sábado 14, pero ahora de cara al debut volvemos a hacer contacto con Juan Ballesteros para que Juan nos dé la proyección del equipo titular de Javier Mascherano para este debut. Bueno, Vizca, tratemos de pensar en la alineación titular pensando en el partido del sábado. Yo te dije que todavía hay expectativas para dos de los jugadores que tal vez estén más complicados. Luján y Bright. Bright es el hombre que encaja siempre bien en la mitad de la cancha. No lo voy a poner en el equipo titular. Si llega, con lo justo digo, tendría un lugar en el banco de suplentes. El arquero será Ustari. Tengo la impresión que el 4, el lateral derecho, será el ex Boca, Marcelo Weigand, aunque no se afianza del todo en la defensa para partidos importantes, siempre Mascherano se inclinó por el argentino. En la defensa, el uruguayo Falcón y Allen, los zagueros centrales. La apuesta es que Jordi Alba vaya de titular en el lugar de lateral izquierdo. Redondo o Cremacci, la duda para ocupar el lugar del lesionado Bright, junto a Sergio Busquets, Messi, Suárez y por los costados el venezolano Segovia y el argentino Tadeo Allende. Anoten esos posibles nombres para el arranque histórico, por supuesto, no solo para el equipo de la ciudad de Miami, sino también porque quedará en los libros como el partido inaugural del Mundial de Clubes en su nuevo formato. Vuelvo con ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan. Esperemos que sea el equipo que lleve al Inter Miami, como habíamos mencionado con Alejandro en alguno de los últimos episodios, hacia ese objetivo de marcar el primer gol, de sumar el primer punto y después de alcanzar la primera victoria. No va a ser sencilla la tarea
ante un equipo de mucha experiencia, muy bien trabajado, un equipo que estuvo en la pasada Copa Intercontinental, cayendo en la semifinal frente al Pachuca, y que es el más ganador de la historia de la Champions League de la Confederación, o el título continental de clubes de la Confederación Africana de Fútbol. 45 veces campeón local, o sea, hay una gran distancia entre el palmarés y los logros de un equipo y el que tiene el Inter Miami. En cuanto a las noticias de este equipo, ha cambiado bastante con respecto a lo que fue, bueno, ha cambiado lo más importante, que es el conductor, el entrenador, porque había conseguido el título 23-24, que es lo que lo clasifica para este Mundial de Clubes de la Champions de CONCACAF, con el suizo Marcel Koller. El que lo ha suplantado es el gallego, el español José Ribeiro, que todavía no ha hecho su debut oficial al frente del club. Fue despedido después de la eliminación en semifinales en la edición pasada de la Champions de África. El entrenador suizo que estaba en el cargo desde septiembre de 2022, o sea, un pasaje muy importante con un bicampeonato en la Liga del Fútbol de Egipto, y que tuvo que ser reemplazado por un interino, Emad El Nahas, que es el que consigue en la fase final del campeonato de Egipto el nuevo título de campeón para llegar a los 3 títulos locales de manera consecutiva. Tiene un gran refuerzo, que es en el delantero internacional Mahmoud Trezeguet, que jugó en el fútbol británico, en la Premier League de Inglaterra. Y a partir de este refuerzo que llega del fútbol de Turquía, y con el nuevo entrenador cambia un poco la filosofía. Jugaba con el entrenador suizo y jugó también en la fase final del torneo de Egipto con un 4-2-3-1. Ahora con Ribeiro ha pasado a jugar con un 4-3-3. Jugó un amistoso que empató 1-1 con gol de Trezeguet frente al Pachuca en el estadio del Inter Miami, donde seguramente el cuerpo técnico del Inter pudo observar a su rival del próximo sábado. Con lo cual, no hay secretos en este fútbol. Ribeiro todavía no ha tenido el debut oficial, pero tratará de dejarle con experiencia, habiendo dirigido como último club en Sudáfrica en el fútbol de la región. Entonces se han aferrado a él, tendrán confianza en el entrenador español, que no ha dirigido en la primera división del fútbol de España. Su club anterior está próximo a cumplir 50 años. Su club anterior había estado en Finlandia, un trotamundos del fútbol que dirige al Al-Ahly, que será el rival entonces en este histórico debut del Inter Miami en el Mundial de Clubes. Solamente 25.000 entradas, me apunta aquí Santi, que se han vendido para el debut, a todavía 72 horas más o menos de ese partido. Con lo cual, por lo que se intuye, la gente no estaría respondiendo al llamado de este Mundial de Clubes, viendo las posibilidades que tiene el Inter, que sabemos que no son muchas, porque todos los rivales tienen una trayectoria a nivel de clubes que es mucho más importante que el Inter Miami. Pero la idea es ver la competencia. También es cierto, creo que vamos a ver un torneo que vaya tomando color a medida que va avanzando. Así que este honor de ser el equipo debutante, esta responsabilidad también de ser el equipo debutante, ver cómo llegan los internacionales, ver, como decía Juan, cómo están los lesionados. Con todo este rompecabezas tendrá que salir Mascherano a tratar de conseguir algo frente a un rival que también, por lo visto, que ha tenido varios cambios en los últimos meses, será una incógnita. Gracias a la gente que nos acompaña episodio a episodio, a la gente que se suscribe. Háganle clic a ese botoncito mágico, sigan apoyándonos aquí en Red de Fútbol y los esperamos en el próximo episodio para la reacción de lo que fue el debut de Inter Miami frente al Al-Ahly en este Mundial de Clubes, en este camino en el mes de junio que tiene el equipo rosa-negro, el equipo del sur de Florida. Gracias entonces por habernos acompañado en este episodio y será hasta el próximo. ¿Qué pasa, Inter Miami?
Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!